Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, este es el número de Ontaiken, con los cuales nos estamos encontrando con colegas, con amigos, con amigues de diversos países de Latinoamérica para charlar, para dialogar, para encontrarnos como motivo de interpretaciones y de encuentros a la esperanza, ¿no? Es un boletín inusual porque va a estar compuesto de los videos. Estos son pequeños videos de 15, 20 minutos. Y en esta oportunidad tenemos la alegría, el placer de estar con Marcia Chávez, que ha trabajado con nosotros en otras oportunidades, pero que nosotros entendemos es muy interesante dialogar con ella sobre esta temática, abriendo el espacio a las prácticas y a los sentires justamente de la gente que está haciendo algo con lo que piensa, ¿no? Un sentir pensar distinto. Así que buenos días, muchísimas gracias, Marcia, por estar acá. Es para nosotros un placer. Gracias. Y bueno, igualmente un gusto volverlos a ver por vía virtual. Yo soy Marza Chávez, soy mamá, soy también, bueno, pertenezco y hago parte de la red de huertos urbanos en la ciudad de La Paz. Y también pues he estudiado una maestría en ecología política y alternativas al desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Y bueno, con mucho gusto y para conversar en esta ocasión. Bueno, Marce, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, la primera preocupación o el primer sendero para charlar es la pregunta sobre cuáles crees vos que son los mecanismos, los procesos, las causas, pero bueno, como se pueda interpretar, de cierto estado de desesperanza, digamos, de experiencia negativa de lo que pasa hoy en América Latina y en el mundo. Queremos saber cómo te sentís con eso, qué nos podés decir sobre eso. Sí, creo que podría hacer una visión situada, histórica Sí. también, me parece importante historizar, aunque somos parte, ¿no? Eh, de esta situación actual, donde Mm, estamos viviendo ciertamente procesos de despojo, procesos mm, violentos, especialmente en Latinoamérica, pero que obedece también a una forma histórica y mundial en la que ha venido imponiéndose, ¿no? Todo un ensamble de poder capitalista en nuestros territorios, en zonas urbanas, en zonas no urbanas, y entonces somos parte, ¿no? También otro proceso histórico que tú mencionabas que es también como de desesperanza. mm, Sí, no lo veo solamente como un proceso individual, un ajá, análisis individual, sino más bien en términos colectivos, ¿no? ujú, Y Bolivia especialmente, que es una región muy golpeada por la crisis, históricamente ha habido un proceso, ¿no? Si podemos decir, claro, los momentos colectivos que siempre implican fiesta, que siempre implican movilización, siempre implican una esperanza, en el sentido de esperanza activa, que muchas veces pues se mm, habla en este sentido, o al menos como lo hemos vivido desde organizaciones sociales, desde barrios, desde los lugares que habitamos, ¿no? Y ese ha sido un proceso en Bolivia que ha estado muy ligado a cuando había movilizaciones, cuando la gente realmente sentía que podía participar activamente en su propio destino, mm, ¿no? Y eso fue el 2003, cuando, con mucha tristeza también, porque fue un proceso también muy triste, hubo la guerra del gas, pero que a la vez fue tan emotivo porque también tenía, cuando finalmente se expulsa al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hay ¿no? fiesta, pero también sabiendo que se logró todo eso con un dolor, ¿no? Y la esperanza después, en este sentido, la esperanza colectiva de un nuevo proceso que empezaba, que se plasmó, ¿no? Para muchos y también fue histórico en un nuevo gobierno, ¿no? Que estaba a la cabeza del movimiento al socialismo. Y entonces hubo como intentos de institucionalizar, también yo mm, diría esa esperanza, que era esperanza colectiva,
en políticas, ¿no? En políticas que no eran específicamente y exclusivamente como propuestas del movimiento al socialismo, sino que venían de una larga discusión desde las organizaciones sociales, que era, por ejemplo, el tema del vivir bien, que fue como un Ajá, gran aglutinador a través del cual claro. en espacios académicos se discute, ¿no? ¿Qué es el vivir bien? Hay dependencias del Estado que se crean y que hacen proyectos, por ejemplo, para la cohesión social, proyectos diversos, de diverso tipo, que a través de diversas también instituciones se intentan plasmar, ¿no? Pues en todo Bolivia. Entonces hay como te digo, para mí sí fue un proceso de institucionalización que luego podemos hacer un análisis, ¿no? De cuánto realmente fue en efectivo. Pero bueno, o sea, se inicia con diría, con una gran esperanza histórica, luego de un centenario proceso de colonización y que es Ujú. como, y lo que está en la memoria es, bueno, por fin las organizaciones indígeno-campesinas están en el gobierno, que luego también Claro. es muy discutible, pero en un momento esta esperanza colectiva era eso, ¿no? El vivir bien, que se plasma en ciertas políticas, pero que no tienen un correlato muy visible en lo que estábamos viviendo, ¿no? Porque hay otras políticas macro, es decir, más bien el vivir bien queda como un proceso de discusión, discursivo, que van a invitar a mucha gente que discute desde el Ecuador la constitución, que luego va a plantear como política de Ujú. Estado también esto del vivir bien, de la Claro. esperanza de los pueblos. Y bueno, esto cae, o sea, ya con el proceso, en el último gobierno del MAS a la cabeza de Morales, antes de los sucesos del 2019, ¿no? Que Ujú. son muy violentos, con masacres, genocidios, enfrentamiento entre organizaciones Ujú. sociales, un proceso también yo diría, paradójicamente, a pesar de que había una discusión sobre el vivir bien, yo sí lo reconozco en términos bastante académicos, de muchas personas Ujú. que intentaron darle un sustento filosófico, Claro. político, sociológico, etcétera. Lo que se estaba viviendo en las calles más bien era como un proceso real de pudrimiento de las organizaciones sociales, ¿no? Y eso lo vivimos en carne propia en todas las organizaciones sociales, porque Ajá. Bolivia está muy organizada en gremios, en sindicatos, entonces una podía palpar este pudrimiento social no solamente en términos de organización, sino en términos de violencia, ¿no? Es ahí Ajá. donde colectivas de mujeres, sobre todo, y mujeres que participábamos de muchos procesos, empezamos a ver no solamente la violencia contra organizaciones indígenas, em, Ujú. em, que fue sistemática, y hablamos de violencia no a través como o sea, como de procesos de represión, policías, militares, como había sido en la época neoliberal, sino sobre todo de una división interna de las organizaciones. Corrió mucho dinero, corrupción, prebendalización, clientelización en las organizaciones. Entonces, pues también como que esta esperanza colectiva empezó como a desquebrajarse muy seriamente ya desde los procesos de agresión desde el Estado hacia organizaciones indígenas el 2012. Y creo que en este proceso que hemos vivido, y hablo muy situadamente, que son o sea, formo parte de este proceso de mujeres organizadas en diferentes Ujú. espacios, desde diferentes vertientes, que empiezan como a desesperanzarse. Y es un proceso Ajá. que puede parecer, es triste, pero también dicen que es bueno desencantarse, ¿no? O sea, ese proceso de desencantamiento de todo lo que se había apostado en ese momento y que tiene que ver también con sí desesperanza, eh, colectiva, diría yo, por parte de muchas mujeres que vemos cómo se Ujú. está pudriendo y cómo está creciendo la violencia y cómo también, a pesar de todos estos discursos y parece como esta política económica extractivista triunfante, que se baja la pobreza, o sea, son los datos que se manejan, ¿no? Pero nosotras vivíamos en el cuerpo violencias y se estaban agudizando las violencias tal y como se ve ahora, ¿no? Está creciendo el narcotráfico, la corrupción, que era como lo que llegaba inmediatamente, ¿no? O sea, como este Claro. desencantamiento. Y yo creo que también es válido pensar en el proceso de reencantamiento, ¿no? Reencantar
lo que ya nos Ah, desencantó. Entonces es como un poco complicado, pero veíamos la importancia de este reencantamiento, ¿no? Me claro. acuerdo que algunas Justamente compañeras en ahí, otros países, ajá, lo proponen, sí. justamente ahí la segunda parte del diálogo iba orientado a esto, a ver cuáles son, digamos, las razones, motivos o procesos de producir esperanza, de contagiar, de compartir, de este término que estás usando de reencantarse. Sí, yo creo que vivimos y también es o sea, como para dimensionar el nivel de impacto que hubo para esta desesperanza, Sí, este sí, sí. desencantamiento, acompañado de mucho dolor, en medio de mucha violencia. Y no es lo mismo para todas las personas, para todas las colectivas. Yo hablo desde el lugar de las personas que visibilizamos el proceso de eh, pudrimiento social, pero a la vez de agresión totalmente sistemática y era enorme todo el aparato de Estado para procesos de despojo, ¿no? Que es una lucha Ajá. y es una forma de visibilizar esa dimensión ecosocial. Y en esos términos, lo que habíamos vivido y lo que vivimos hasta el año pasado son 12,5 millones más o menos de hectáreas calcinadas solo el 2004 en mega incendios provocados por diversos actores, pero obviamente con un Mm, impulso estatal que nos había producido, o sea, era increíble ver cómo en las organizaciones, los pueblos indígenas que viven en tierras bajas, mm, había, o sea, las mujeres lloraban, las comunidades estaban, o sea, solo ver las imágenes de dolor era algo muy profundo que en las ciudades respirábamos humo, el humo llegó hasta Uruguay, entiendo, a la capital, hasta Argentina, hasta el norte argentino, porque era una devastación brutal, ¿no? Que es lo que empezamos a visibilizar mujeres, pero también compañeros que pues han seguido estas luchas, digamos, ecologistas, ¿no? Aunque no es mucho el término que se maneja en Bolivia, pero el shock, el impacto de los incendios, el ver a las comunidades en llanto, sin casa, eh, no sé, dicen 10 millones de animales calcinados, pero todos los cálculos se quedan cortos, ¿no? Por la pérdida. Este sentimiento de pérdida, de ecocidio, creo que es algo o sea, realmente mm, nos quita esa esperanza, ¿no? Entonces, salir mm, de ese proceso, ya para entrar a tu pregunta, es un proceso muy complejo, porque requiere, y para mí creo que la esperanza no solamente es como un proceso activo, claro. que peleamos porque no nos paralice la desesperanza, y el reencantamiento también Ajá, es un proceso político. Y un proceso ajá, político hecho desde comunidades indígenas y por mujeres. Y hemos estado en este proceso porque la esperanza no es una urna, no es un partido político y desde las luchas ecologistas lo visibilizamos claramente, ¿no? El nuevo gobierno lo que está proponiendo son más transgénicos, más despojo, va a ampliar lo que ya hizo el MAS, ¿no? Para los principales sí, poderes agroindustriales y del agronegocio. Entonces, en este sentido, creo que la esperanza está haciendo un proceso activo político llevado sobre el deseo de mujeres y de comunidades y de compañeros que están claro. ahí en muchos espacios. Y es difícil porque es difícil aclararse lo que es la esperanza ahora, ¿no? Porque ha habido Mm, demasiada violencia, creo, contra nosotros y contra otras especies, compañeras con las que habitamos este mundo, en este país. Y entonces yo diría como que estamos en ese proceso, o sea, es un partido político. Esta esperanza, ¿cómo es el proceso político desde encantarnos, ¿no? ¿A partir de qué? Y para mí y para otras compañeras, porque siempre puedo hablar en este proceso colectivo, no solo mío, no es solo individual, es como este reconocimiento de la desesperanza, del desescantamiento, pero entonces proviene y es necesaria una etapa de no paralización en este proceso político que tenemos. Y es fundamental como visibilizar en ese momento las luchas realmente de las comunidades, así como hayan quedado, sus organizaciones están destruidas, mm, hay mucha violencia contra las mujeres, pero precisamente entonces creo que la esperanza que tenemos es nuestro propio accionar que hemos estado intentando. Y es un proceso difícil porque es un proceso muy pequeñito que a veces no se notan los resultados, pero creo que es necesario proviniendo de un proceso claro. político donde las grandes narrativas estatales y donde todo esto que se nos prometió como vivir bien, en realidad lo que se estaba haciendo era como
un desfalco del Estado, que ahora se está viendo. No sabemos en qué dimensiones, porque hay un uso político también de esas acusaciones. Es mucho lo que se ha perdido, y sobre todo en términos ecológicos, digamos, ¿no? De nuestros Claro, entornos. Entonces, creo que estamos en ese proceso, pero como te digo, es un proceso de reencantamiento como proceso político y desde las mujeres lo vemos así, ¿no? Estamos en luchas muy claro. cotidianas, eh, porque, Esas luchas ajá, cotidianas son en qué actores, qué comunidades, qué sujetos, quiénes son. yo creo que visibilizaría a las comunidades que resistieron a los procesos y son excepcionales, que resistieron a la prevandalización. Ajá, Estarían ahí compañeros que están luchando por otras justicias. Claro, es un ajá, proceso muy complejo, tenemos nuestras diferencias, pero, por ejemplo, en esas comunidades que muy de base, que han luchado contra proyectos carreteros, contra proyectos capitalistas de expansión, me ajá, parece que hay un espacio ahí importante desde construcción de esperanzas. Eh, Creo que hay que hallar el lenguaje político para referirnos entre nosotros, ¿no? Porque todo está muy ajá, fraccionado. También otro espacio es el de las mujeres, a través de diversas luchas. Claro, y hay muchas discusiones hay, al medio, pero creo que también es un espacio importante que se ha mantenido, ¿no? Y sostenido en la crítica. Y el otro espacio que yo también visibilizaría es de muchas personas que están en estas luchas ya específicamente, bueno, se llama ambiental, no me gusta mucho ese término ambiental, pero sí ecológicas, contra los despojos, y que ha sido un movimiento fuerte, grande, que se ha sostenido 15 años, ujú, ¿no? Es decir, en todos los claro, claro. gobiernos se ha tenido una voz crítica. Yo personalmente, y hablando ya de ese proceso político más personal, creo que tendría, y son como ejes, ¿no? Que ahorita están, no tenemos y no queremos muchos institucionalización en esos espacios de lucha, porque la Ajá, institucionalización ha sido brutal. No pensamos que sea un momento de institucionalizar, sino más bien de reconstrucción desde muy abajo, y como te decía, es muy difícil y a veces la esperanza parece como algo, o sea, es como inalcanzable, ¿no? Va a ser otro proceso de 40 años y tal vez nosotros y muchos de nuestros compañeros ni siquiera veamos los mm, resultados, ¿no? Pero mm, toca esa mm, reconstrucción y yo diría que esa esperanza política está ahí, em, pero pues es un trabajo como, o sea, bien chiquitito, como de hormiguitas caminando por todo lado, pero creo que así se podría reconstruir un decantamiento ante un proceso brutal de expansión capitalista, con toda su cultura de muerte, de violencia, de machismo, de patriarcado, de colonialismo en nuestro país en todos estos años. claro. Qué interesante esta imagen que vos ponés paralelamente al reencantamiento como una práctica política, el trabajo en lo pequeño, ¿no? Que muchas veces no se visibiliza porque el prebendismo, ¿no? La forma que vos has dicho como prebendismo. Ahí hay como una cosa interesante que es el reencantamiento es una repolitización de lo pequeño. Eso, o cómo sería. Sí, creo que es primero en este proceso, es un desencantamiento de lo que habíamos creído. Ajá, primero Es de un ese. proceso, sí, y también eso requiere mucha crítica y autocrítica, ¿no? Y tal vez la más feroz que podamos hacer, porque Claro. no han salido para nada las cosas bien, ¿no? Y sí, en efecto, creo que pues es algo, eh, en lo que yo concuerdo, en lo que tú dices, porque sí es un momento de lo pequeño, pero creo que, o sea, se dice pequeño porque son espacios corpusculares y en los que estamos todos cotidianos, yo diría también, Ah, porque son tiempos chiquitos, no solamente son espacios chiquitos, sino son tiempos bien cotidianos. sí, 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 Y sí. creo que eso es fundamental porque es lo que ha sido agredido. Lo que se llama la trama de la vida cotidiana es lo que ha sido agredido. O sea, hay comunidades en sequía, hay comunidades en inundación. Estamos viviendo ya esto que se llama así, ya muy conocido, lo del cambio climático, eh, pero creo que es algo más allá. Estamos viviendo como un proceso ya de desaparición de lo que había quedado del brutal proceso de colonización de los territorios, ¿no? Entonces, que desaparezca eso más es algo muy, muy brutal y Claro. muy doloroso, ¿no? Entonces, por eso es esto de lo político y la esperanza va a ser
es un tejimiento, ¿no? Pero sí sabemos que es muy complicado y que tenemos miles de diferencias también, ¿no? Pero este espacio de lo pequeño, a su vez, hace otras escalas, ¿no? Habría que Ajá. también mirar esto de las escalas para esto de la Ujú. esperanza, pero pues creo que es en lo que estamos muchas aquí, muchas en el país, en Bolivia, ¿no? En todo este proceso. Se entiende muy bien, te agradezco mucho. Es la verdad que siempre llegar a escuchar, a ver, a estar con vos con reflexiones sobre Bolivia, abre muchas puertas. A mí me da la impresión que cada vez que interactuamos es que también hay otra Bolivia para oír, para escuchar, ¿no? Que no es la que sale comúnmente, digamos. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Gracias por tu tiempo, gracias por lo que has dicho y seguramente nos seguiremos contando. Gracias, Marcia, muy, muy, muy amable. Muchísimas gracias y un abrazo desde Bolivia. Gracias. Gracias. Abrazo.